Vamos a hablar de economía política con una persona que en su momento ha sido presidenta del Banco Central de la República Argentina durante el año 2010-2013 y ella es economista, máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de Yale en Estados Unidos y es Mercedes Marcó del Pon. ¿Qué tal, Mercedes? Es la primera vez que te entrevisto. Buen día, Marcelo Aymar, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, bien, hablando un poco de celos, de economía, de cosas Sí, que le pasan a veo. Es una combinación. de cosas que le pasan al país. Y lo que quería tratar de comprender es, cuando entre semanas yo te solicité esta entrevista, quería que nos explicaras cuáles son esos vectores o esas variables inamovibles que propone la administración de Mauricio Macri en sus economías, que en definitiva lo que hace es tratar de alejar una idea de crecimiento, una idea de solidaridad, algo que tiene que ver con que los argentinos podamos vislumbrar algún tipo de crecimiento y desde la lectura económica. Está bien que el país necesita siempre que le entren dólares, pero me parece que en pos de eso se está destruyendo día a día una mirada social que desde un economista lo que quería era un poco que nos explicases hacia dónde vamos con este veranito en donde el cambio está quieto, pero en definitiva todos sabemos que eso es ficticio y que daña a la industria. Sí, a ver, son muchos puntos que vos estás Sí. explicando. La verdad es que mi coincidencia es acerca de los perversos de estos modelos económicos. Para los que tenemos más años, en realidad llama la atención que otra vez estemos discutiendo cosas y que estemos repitiendo los mismos modelos que ya fracasaron a lo largo de nuestra historia, estos modelos neoliberales, pero también están altamente cuestionados a nivel internacional. Si uno tuviera que hacer una similitud con todos los cambios en el contexto internacional, con todos los cambios que ha habido en estas últimas décadas a nivel mundial, pero si los pilares de este modelo económico, que es la apertura financiera, la apertura cambiaria, la apertura comercial, la apertura al ingreso y salida de capitales financieros de corto plazo, especulativos, nos remontamos a la dictadura de los 70, nos remontamos a los 90 y nos remontamos a la actualidad, y son básicamente los mismos pilares y que terminan siempre de la misma manera. Cómo se financian estos procesos de apertura que forman enormes burbujas financieras. Hoy la Argentina es una gran timba financiera, no podemos entender la pax cambiaria de las últimas semanas sin una exacerbación de esta timba financiera. Y ¿quiénes pierden? Y pierde sobre todo el mundo del trabajo y la producción, y particular y específicamente todo lo que está vinculado a la industria, a la industria. Entonces, esto es así, ha sido siempre. Quiero decir, a mí a veces me llama la atención de que sigamos discutiendo cómo esta situación de endeudamiento de la Argentina masivo, que es el más intenso que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en términos de cantidad en tan poco tiempo, pero además lo perverso es a dónde están yendo esos dólares, porque uno podría discutir, bueno, tomamos deuda porque vamos a abrir fábricas, tomamos deuda porque estamos financiando inversión, estamos tomando deuda fundamentalmente para pagar deuda, pero en el ranking, lo primero que está financiando esta deuda es la fuga de los capitales de los propios argentinos. Entonces, hay un sector muy minoritario de nuestra población, de empresas y personas que están dolarizando sus excedentes, sus ahorros, están utilizando el endeudamiento que nos está dando el fondo. O sea que en términos de mejora de capacidad de repago no está quedando ni un tornillo y sí nos está quedando la deuda. Y esto que vos planteabas en un contexto donde esta timba financiera está sostenida en altísimas tasas de interés. Entonces, ¿cómo entendemos esta tranquilidad cambiaria? La entendemos como una decisión política del gobierno que fue: tenemos que calmar el dólar antes de las elecciones, tenemos que llegar, porque venimos de la brutal devaluación del año pasado, que generó todas las consecuencias perversas que estamos viendo en términos de recesión, en términos de inflación, etcétera. Bueno, hay que llegar. Se da vuelta y le dice: che, fondo, vos sos el que me está bancando, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, listo, te dejo que rifes reservas. Es una decisión política de los Estados Unidos, por eso digo, no del fondo, no creo que del board del fondo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo lo que el Fondo Monetario en su estatuto le prohíbe. Le está diciendo: ustedes no pueden financiar fuga de capitales. Pero la dimensión del apoyo que tiene este gobierno de los Estados Unidos hace que diga: está bien, ok, te damos este changüí antes de las elecciones.
Y entonces, ¿por qué ahora le acaba de decir, te vamos a desembolsar otros 5.400 millones de dólares? Parte de toda esta campaña preelectoral. Y sabemos que al día siguiente le va a decir, bueno, ahora volvemos a la normalidad. Esto te lo banqué, estas heterodoxias te las banqué porque vos me pediste que había que bajar el dólar para tranquilizar la inflación. Y el día siguiente le va a decir, bueno, ahora fenómeno, volvamos con las tarifas, volvamos con la flotación cambiaria, o sea que sea el mercado el que defina el nivel del tipo de cambio. O sea, lamentablemente es un modelo perverso y hay una gran parte de la población, aún aquellos que no pueden comprar un dólar porque no pueden comprar la leche para alimentar a sus chicos, esta tranquilidad cambiaria tiene una incidencia sobre la subjetividad muy grande, porque algunos dicen, uy, bueno, capaz que lo que dice el gobierno era cierto, había que pasar este invierno, ¿no? Recordemos, hay que pasar el invierno, digo, se están repitiendo otra vez, era el sacrificio que había que hacer para ver la luz, y no hay luz, lamentablemente no hay luz. A veces me pongo a pensar, y seguramente que vos también lo habrás pensado, que es la administración de Cristina Fernández. En su momento se desendeudó, generó políticas en donde le fue pagando a los organismos internacionales de crédito y desde los sectores de poder financieros estuvo siempre mal visto, populismo, no hay que volver a esos lugares. Esos mismos sectores son los que le prestan, sin pedirle ningún tipo de seguridad a futuro a la administración de Mauricio Macri, cuando en definitiva son sectores, la administración de Mauricio Macri, que no le dan la seguridad a esos sectores financieros de repago. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que le sigan dando dinero a alguien que a futuro no les da la seguridad de poder pagar sus deudas? Porque el mercado ya no le está dando dinero. A Macri, ¿por qué fueron corriendo el año pasado al Fondo Monetario Internacional? Porque a principios del año pasado habían hecho una colocación enorme, no sé si recuerdan, 9.000 millones de dólares, y Caputo había dicho, ya está resuelto, listo, tenemos cubierto casi todo el año. ¿Y qué? Esos dólares se fugaban y se fugaban y se fugaban, porque contrariando lo que este gobierno hizo campaña diciendo el problema de la falta de dólares es la regulación que puso Cristina de no poder comprar dólares, y cuando nosotros saquemos todas esas regulaciones van a ver que acá nos van a sobrar los dólares, y no fue así, sacó todas esas regulaciones, entraron dólares especulativos, no entró más inversión de riesgo, y esos dólares especulativos, cuando vieron que el rey estaba desnudo y que la verdad que era una situación insostenible, se empezaron a ir en abril del año pasado. Las cartones empezaron a ir los propios, los que realmente mueven a perímetros, que son la fuga doméstica. Entonces, ahí ya en esa situación que se empezó a disparar el dólar, fueron corriendo al fondo. El gobierno no tenía previsto tan rápido ir al fondo porque sabía además del costo político que significa. El fondo siempre ha sido parte de los problemas en la Argentina, nunca de las soluciones. Entonces, tuvieron que ir. El fondo le dijo, ok, y le desembolsó una cifra, le aprobó un acuerdo de un monto que no tenía precedentes, ¿no? Primero, que son estos 57.000 millones, además que prácticamente todo al gobierno de Macri, si bien es un programa de 3 años, o sea que dura hasta el 2021, todo este gobierno. Entonces, ahí hay una jugada geopolítica clarísima de Estados Unidos, listo, hay que bancar este gobierno de derecha, ¿sí? Hay que bancar este gobierno neoliberal. Entonces, el mercado ya no le está prestando. El único pulmotor que tiene es el del fondo, por eso fue importante, yo no sé si ustedes vieron la reunión que tuvo Alberto Fernández con los referentes del fondo acá en Argentina, sí, y les dijo muy claro, esto así es insostenible, porque nosotros obviamente vamos a respetar y honrar las deudas, pero hay que cambiar el modelo económico porque ustedes están incumpliendo, están financiando la fuga, y la Argentina necesita otro programa económico, volver a crecer. Entonces vamos a tener que rediscutir en esos términos. Hoy por hoy, ¿qué está haciendo que el dólar esté tranquilo? Y los exportadores se están liquidando un poco más. Hay muchos que están, de los propios argentinos, que están vendiendo dólares para meterlo en tasa de interés y tener una enorme ganancia, ¿sí? Sin ir más lejos, los plazos fijos se están pagando entre 4 y 4,5% mensual. Es una locura esta burbuja en que nos han metido.
que sabemos que es una burbuja y que la pregunta es cuándo, porque el mercado se hace esa pregunta, ¿cuándo revienta esto? ¿Antes o después de octubre? Va a depender, a mi modo de entender, también de la conducta de los propios argentinos, porque, por ejemplo, en plazos fijos en pesos, para que tengan una idea, hoy hay una enorme cantidad de plazos fijos en pesos porque es muy alta la tasa de interés. Claro. Eso está bueno porque esa plata va a financiar crédito. No, esa plata que está en depósitos que financian las LELIQs de los bancos, o sea, la ganancia de los bancos. Ahora, ¿hasta cuándo se van a quedar esos pesos en el sistema? Claro. Esa es la pregunta. ¿Cuándo van a ir a dolarizarse? Y de ser así, entonces, el Banco Central, que va a tener que rifar más reservas, el fondo le va a decir, ok, dejando al próximo gobierno con desahuciadas las reservas internacionales y con las tensiones cambiarias vivitas y coleandas. Esas son las preguntas. Yo lamentablemente no tengo nada bueno para decir. Esto no termina bien. Por eso hay que hacer política para que este gobierno se vaya y venga otro que vuelva a plantear otras prioridades de la política pública, la política económica, ¿no? Quiero tratar de seguir en esa idea de recordar hacia atrás y ayer con Martín, que trabaja en la producción de este programa, dijimos, bueno, vamos a tratar de, en la entrevista con Mercedes, de un poco ponerle un audio que explique no solamente ella, sino también que recuerden los argentinos qué pasaba un 8 de mayo del 2018, después del mediodía, cuando Duhovne habló de estos acuerdos que estaba llevando adelante el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, y hablaba de una idea que ahora lo vamos a escuchar, te invito a que lo escuches, en donde él decía que en definitiva esta plata que nos iba a dar el fondo no la íbamos a tocar. Así que te invito a que lo escuches y después de eso te hago una breve consulta. Dale. Entonces hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva, en vistas también de que el Fondo Monetario ya ha manifestado un apoyo expreso al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Nosotros pensamos que en este contexto la mejor manera de proteger a la sociedad argentina, proteger el crédito del sector privado, nosotros podemos acceder a este financiamiento preventivo y de esa manera evitamos tomar otros fondos que pueden ser dirigidos al sector privado y defendemos así el crédito para las pymes, para las empresas argentinas, para las familias argentinas, y que es la mejor manera de seguir defendiendo esta Argentina que está creciendo, reduciendo el desempleo y atacando el problema de la pobreza. Me quedo con algunas cosas de este corte de audio. Le pido a la audiencia que no se ría en la medida de lo posible. Y él habla de una palabra mágica que parece que es ser preventivo, ¿no? Entonces la línea de crédito fue preventiva, lo dice en un par de ocasiones, obviamente miente descaradamente desde mi punto de vista, y después habla de crédito, no contante con eso, vuelve a esta cuestión del crédito del sector privado para pymes y familias. Nada de esto se cumple y en definitiva lo que quería era un poco recordar con la audiencia y que vos nos expliques por qué esos factores no se cumplieron en definitiva. No se cumplieron, insisto, porque este es un modelo económico que al abrir la cuenta capital, abrir el mercado de cambios, el Banco Central, ya ni Duhovne, ni entonces Sturzenegger, ni ahora Sandleri, tienen realmente capacidad para decidir sobre las variables fundamentales. Yo siempre recuerdo algo que le escuché a Martín Rodríguez, al escritor, al periodista, que dijo, este gobierno llegó y se encontró con un Estado con demasiado poder y rápidamente se dedicó a devolverle ese poder al mercado, y yo agrego al mercado financiero. Hoy el mercado financiero es el que decide, y ha decidido desde el vamos, porque ellos sacaron el famoso cepo, dijeron ahora se resuelve, y tuvieron el problema mucho más fuerte que el gobierno anterior de fuga de capitales. Hoy es el talón de Aquiles esa fuga de capitales, y lo único que ha cambiado es que el fondo ahora, el año pasado le dijo, no podés vender mis dólares, ahora le he dicho, sí, por eso el año pasado tuvimos la evaluación, ahora vendelos, rifalos. Entonces, la contrapartida es de estos modelos económicos, que en última instancia es la discusión sobre cómo está funcionando el capitalismo, ¿no? Esto nos ha metido en un proceso de financiarización, lo decimos en términos teóricos. ¿Por qué? Porque al capital le conviene siempre mucho más valorizarse en la esfera de la financiera y no en el mundo de la producción. Y peor aún, ahora estamos nosotros que tenemos este problema que es muy propio de la Argentina, del bimonetarismo, ¿no? Donde se ahorra
el dólar se usa como un activo financiero, donde para evitar que se vaya más al dólar hay que sostener las tasas de interés muy, muy altas. Claro. Entonces, y eso restringe el crédito de las personas que quieren emprender. Es tragicómico lo que escucharlo realmente un poco más de un año, porque el crédito acá se ha desplomado. El nivel de endeudamiento de las familias es muy alto. Esto es un problema también, porque ellos apuestan ahora a bajar la inflación y decir, bueno, si planchamos el dólar a lo mejor se desacelera la inflación y vuelve el consumo, pero las familias argentinas en el sistema bancario, pero también en el sistema informal, están enormemente endeudadas. El salario lleva 19 meses de caída en términos reales. El sector industrial se ve absolutamente agobiado porque a pesar de la devaluación el mundo no está como para exportar más, ¿sí? Y el mercado interno está absolutamente deteriorado. Entonces, y además al que tiene un mango, la empresa que tiene capital, la verdad no le conviene ponerlo a producir. Esas son las reglas de juego de este modelo liberal, que lo fueron, insisto, lo mismo en la dictadura, lo fueron también en los 90. Es otra vez sopa, otra vez el mismo modelo que cierra si podés tomar deuda. El año pasado, cuando fue mayo, en abril había tenido la salida estrepitosa de los fondos de afuera y la de los de adentro. Entonces ahí fue cuando dijeron esta línea preventiva. Esa línea ya nos la morfamos todas, ya se consumió. Los que nos dieron hace tres meses, nos dieron casi 11.000 millones de dólares, las reservas cayeron 13.000 millones de dólares. Ahora nos van a dar otros 5.400 y también eso se va a fugar. ¿Y quién nos va a quedar? La deuda a los 44 millones de argentinos. Ese es el desafío enorme que vamos a tener para reconstruir y lo primero que un gobierno que tenga otros objetivos, un signo político distinto y otro proyecto, obviamente va a tener que desmontar todo este andamiaje de timba financiera. Esa casi te diría que es la prioridad. Volver a generar reglas de juego para que recuperar demanda, recuperar inversión, recuperar consumo y recuperar crecimiento que nos permita, en todo caso, como decía Néstor, los muertos no pagan, empezar a pagar la deuda, no con nueva deuda, sino a través del crecimiento, ¿no? Mercedes, te hago una última consulta, tiene que ver con Alberto Fernández. Hace unos días atrás hizo un discurso en la bancaria en donde te nombró y habló de un informe que vos le habías acercado sobre fuga de capitales. Lo que quería era que, para cerrar, nos comentes en los últimos meses de este año cuál es el número de fuga que mes a mes produce la economía y este sistema llevado adelante por el Fondo Monetario, Duhovne, Lagarde. Mira, el dato más relevante que sale de las propias estadísticas del Banco Central es que en los primeros 5 meses del año se compraron dólares para atesorar, para mandar una cuenta afuera, para poner el colchón, para mandar una caja de seguridad, o sea, todo es dólares que esta economía no genera genuinamente, sino que es a través de la deuda, por 33.000 millones de dólares en términos brutos, ¿sí? 33.000. Lo que pasa es que al mismo tiempo hubo otros que vendieron dólares quizás para pagar la quincena o para hacer lo que se llama carry trade, bicicleta, entonces se compensa un poco en términos netos, pero en términos brutos es eso, es 33.000 y por eso es que el fondo le sigue desembolsando rápidamente, porque eso es lo que el peligro, insisto, que eso se intensifique hacia adelante. Esta cuestión es muy perversa, porque siempre cuando se habla de restricción externa, se habla del intercambio desigual, que vendemos barato y compramos caro, se habla de la deuda, pero hay que hablar también del rol que tiene la fuga y la necesidad de entonces de discutir todo un mecanismo de regulaciones para abordar toda esta problemática que condiciona las posibilidades del crecimiento, de la inversión y más aún del desarrollo económico. Tiene que ver con esto. Hay que desmantelar este conjunto de condiciones que hacen que Argentina, como ya pasó en otras etapas históricas de modelos neoliberales como este, se transforme en una timba financiera y ahí no hay espacio ni para la producción ni para el trabajo, menos aún para el trabajo digno, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Ese es el objetivo que estamos planteando hacia adelante, de recuperar ese horizonte. Y vos mencionabas lo de la bancaria y que estuvo muy bien el secretario general de la bancaria, porque también dijo que en este contrato ciudadano del que habla Cristina vamos a tener que todos conceder el mundo del trabajo, claramente el sector empresario, obviamente el Estado, y con la prioridad de los sectores más débiles, más vulnerables y más castigados
por este proyecto político, económico y social, ¿no? Bueno, Mercedes, era la primera vez que hablábamos, teníamos ganas desde el programa de entrevistarte, así que buen fin de semana y Igualmente, bueno, estaremos hablando en otro momento. Dale, les mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Quien está hablando con nosotros era la economista que además fue la primera mujer en ser presidenta del Banco Central de la República Argentina y la primera mujer que fue presidenta de bancos centrales en el mundo, y ella es Mercedes Marcó del Pom.